Hola, ¿cómo estás? Te habla Roberto Martínez y esto es Ciudad Fantasma. En el episodio de hoy vamos a comentar El problema final, la última novela de Arturo Pérez Reverte. Pérez Reverte es un autor que no precisa de mucha presentación. Conocido primero como periodista, reportero de guerra y presentador, posteriormente como novelista de éxito. Es miembro de la Real Academia desde 2003, articulista y presencia irreverente en redes sociales. Seguramente sea una personalidad admirada y denostada a partes iguales. Lo que sí es cierto es que cuenta con una amplísima bibliografía, aunque para el gran público está asociado principalmente al género de la novela histórica y a su más célebre personaje de ficción, el Capitán Alatriste, protagonista de algunos de sus títulos más celebrados. A pesar de ello, personalmente solo recuerdo haber leído de su producción El Club Dumas, una de sus primeras obras, y hace mucho tiempo. Y la verdad es que si ha caído en mis manos su última novela, ha sido principalmente fruto del azar, más que por voluntad propia. El problema final, que es como se titula, recién salida en este caluroso otoño de 2023, es un texto, sin embargo, que me ha transportado a mis inicios como lector, aquellas novelas de Agatha Christie y Conan Doyle que devoraba con gran satisfacción en mis años de adolescencia. Los libros de detectives son para muchas personas su primer contacto con la literatura. Lo fueron para mí y también para el propio autor, por lo que podría decirse que El problema final es un homenaje a este género ya perdido que hizo famoso investigadores de ficción como Hércules Poirot, Sherlock Holmes o Joseph Rouletabille. Este tipo de novelas intelectuales o novelas problema, como las denomina Pérez Reverte, al contrario de lo que ocurriría después con la llegada de la novela negra, se basan en presentar un enigma, un misterio en cuya resolución se embarcan al unísono tanto el lector como el detective, y que deberán esclarecer haciendo uso de sus facultades de observación y raciocinio. Y esto es, ni más ni menos, lo que nos presenta el autor español. Un caso de asesinatos múltiples, desarrollado según los cánones clásicos del género, al que Pérez Reverte, no obstante, intenta dar un sutil toque personal. El planteamiento de la historia seguramente suscita en el lector recuerdos de otras novelas similares. En este caso, nos encontramos con un grupo de personajes que se hospedan en una pequeña isla imaginaria frente a la costa de Corfú y de la que no podrán salir en varios días debido a una fuerte tempestad que hace imposible el tránsito marino. A mí me vino a la cabeza Asesinato en el Orient Express, por ejemplo, que tiene como escenario un tren atrapado en medio de la nieve y al que no pueden acceder las autoridades. Entonces, tras las presentaciones de rigor y algunas pinceladas de postal turística, pronto nos topamos con el primer cadáver, el de una joven inglesa que aparece ahorcada en un pabellón cercano al hotel y que inicialmente al menos parece haberse suicidado. Sin embargo, las dudas que pudieran haber en un principio no tardan en disiparse cuando es descubierto el segundo cuerpo, que ya presenta signos inequívocos de haber sufrido una muerte violenta y deja a las claras que entre los personajes, ya sea huéspedes o empleados, se esconde un asesino. Como es natural, toda novela policíaca requiere de un investigador encargado de descubrir al asesino, y Pérez Reverte ha encontrado a uno sorprendente, aunque no inesperado, pues hace también las veces de narrador y por lo tanto esto es algo que ya hemos visto venir desde la primera página. Se trata de un actor, pero no de un actor cualquiera, sino de Ormond Basil, famoso por haber encarnado en la gran pantalla a Sherlock Holmes en un buen puñado de películas. ¿Quién mejor que él para hacerse cargo de la situación hasta que las autoridades puedan llegar a la isla? Al menos eso decide el resto de personajes usando una lógica un tanto retorcida, bajo la suposición de que quien tantas veces se ha puesto en la piel del más famoso de los detectives, algo de sus habilidades deductivas, método y forma de razonar debe haber adquirido. Y si tenemos a un Holmes actor, nos puede servir de Dr. Watson el simpático Francisco Foxá,
Un escritor de novelas de kiosco sin grandes pretensiones artísticas y aficionado entusiasta, eso sí, casi erudito, a las obras de Conan Doyle. Igual que tantas veces le sucedió a Angela Lansbury en Se ha escrito un crimen, don Arturo enfrenta a un par de artistas de la ficción con un caso real, con sus víctimas de carne y hueso y un criminal tan cruel como astuto y retorcido, lo que no deja de llevar su buena dosis de ironía. Dentro del marco narrativo, el autor juega con varios planos de realidad, permitiendo que la ficción se infiltre en la realidad fingida de sus personajes y en la más evidente del lector. Y al lograr este efecto contribuyen no solo los oficios de los dos protagonistas, sino también las numerosas referencias que hacen en sus diálogos a películas, actores o libros, los comentarios de crítica literaria e incluso las reflexiones que hacen sobre el poder de lo imaginario para confundirse con lo real. Pérez Reverte parece defender la idea de que la imaginación nos da respuestas, ilumina nuestros pensamientos y tiene la facultad de elevarnos y hacernos mejores. El arte como fuente de conocimiento, por decirlo de otro modo. Basil y Foxa recurren a menudo a las frases que Conan Doyle puso en boca de Sherlock Holmes cuando necesitan orientarse en sus pesquisas. Y de igual manera que con la realidad se construye la ficción, también es posible llevar a cabo el trayecto en sentido opuesto. Así, por ejemplo, cuenta el novelista que visitando Corfú para dar los últimos retoques al ambiente de la novela, y aprovechando el ambiente propicio de la temporada baja, se encontró con un paraje idéntico al que había descrito, el escenario que había imaginado para su isla de ficción. En el propio texto nos encontramos una pista. Cito lo siguiente: creer que los personajes se resignan a permanecer encerrados dentro de los libros puede resultar un error. Esto dice Basil, por ejemplo. Otro aspecto interesante que la novela pone de manifiesto es el fingimiento, o dicho de otra manera, hasta qué punto nuestro comportamiento o manera de pensar están influenciados por elementos externos. Si suponemos que un actor encasillado en un personaje puede de alguna manera acabar por adoptar las conductas de este, podríamos llegar a pensar que también nosotros nos movemos por el mundo con algún tipo de máscara prestada, ya sea la de nuestros padres, algún amigo con ascendente que marcó nuestra juventud, o alguna personalidad pública cuyos actos quisiéramos imitar o sean fuente de inspiración. Tampoco es que Pérez Reverte reflexione mucho sobre este aspecto, pero sin duda el argumento del libro nos obliga a tenerlo en consideración, aunque sea de pasada. Porque más que otra cosa, no nos engañemos, el problema final es principalmente un divertimento, un juego intelectual en el que se difuminan los márgenes de realidad para crear una atmósfera particular con la que atrapar al lector. Y es precisamente esa atmósfera el aspecto, a mi modo de ver, más original que ha apreciado en la novela. Aparte de esto, el texto resulta extremadamente fiel a lo que se espera de uno de estos relatos, con los que el autor está de sobra familiarizado. Obviamente, Pérez Reverte es un maestro en su oficio y no parece tener problemas a la hora de crear una trama de misterio y darle el ritmo apropiado para mantener el interés del lector. El lenguaje se economiza, busca la concisión y se apoya mucho en el diálogo, en conversaciones que son una manera de discurrir en voz alta por parte de los personajes, obtener información disimuladamente o poner una trampa al interlocutor. Hay momentos también en que se recapitulan los hechos para impedir sobre todo que el lector se quede atrás o olvide aspectos relevantes. Quizás animarlo también a que intente dar con la clave o retarlo a que sea tan astuto como los protagonistas. Cayendo un poco en un pecado de ingenuidad, un lector primerizo puede tomarse estas novelas como una prueba de sus dotes deductivas o enfrentarse al texto como si de un crucigrama se tratara e intentar llegar a la verdad de la misma manera que lo hace el investigador en la ficción. Si esa es tu manera de enfrentarte a la lectura, nada que objetar al respecto. Pero ya te adelanto que las posibilidades son mínimas y que el escritor no juega limpio. Pérez Reverte, como debe ser, nos invita sutilmente a sospechar de uno de sus personajes, teniendo en cuenta la escenografía tan particular de los crímenes. Sin embargo, el lector detective está condenado al más absoluto de los fracasos. El escritor sabe jugar con esa ingenuidad
para sorprender y asombrar, porque el desenlace es impactante. Es la traca final fruto de una construcción minuciosa en la que todas las interrogantes por fin obtienen respuesta. Y de hecho, puede que haya incluso más respuestas que interrogantes. Parece ser que el autor envió la novela a una persona de su confianza en la editorial, omitiendo precisamente el último capítulo. Todo con la intención de descubrir si un lector avispado sería capaz de dar con la identidad del asesino. No fue así, para alivio de todos, con lo cual la novela pudo seguir adelante sin mayores modificaciones. No cabe duda, en conclusión, de que Pérez Reverte ha conseguido un texto al que poco le podrán reprochar los amantes del género y que yo mismo hubiera disfrutado enormemente de haberlo leído en esa época ya lejana de mi adolescencia o primera juventud. Lamentablemente, este tipo de historias ha dejado de ejercer sobre mí la fascinación de antaño y los defectos que le sean achacables a esta no lo son tanto por la falta de talento del autor, sino por las propias limitaciones que son naturales en este tipo de relatos. Algunas de estas limitaciones más difíciles de disimular son, por ejemplo, la escasa caracterización que sufren la mayor parte de los personajes, que básicamente funcionan como piezas de ajedrez sobre el tablero planteado por el autor. Sabemos de su posición y sus movimientos sin que lleguen a adquirir plena consistencia. El ambiente y los escenarios pasan desapercibidos más allá de propiciar el marco para que se pueda desarrollar la acción y de desplegar el acertijo que se nos propone. Por otro lado, ¿qué hay de la angustia que a buen seguro deberían sentir los huéspedes del hotel a medida que van apareciendo los cadáveres? Diría que es inapreciable. En definitiva, lo que mueve aquí la lectura es principalmente ese reto que el escritor plantea al lector, o quizás la contemplación admirada por parte de este, del ingenio con que aquel ha construido una trama tan impenetrable en su desarrollo como perfectamente rematada en su desenlace. Un desenlace, como hemos dicho, digno de la mejor de las novelas detectivescas, efectista y compuesto por una cascada de revelaciones que nos deja al borde del éxtasis. El problema final, sin duda, contiene todos los ingredientes para hacerse un hueco entre los mejores relatos detectivescos escritos en lengua castellana. Si las grandes ficciones nos enseñan y nos transforman a través del poder gozoso de la palabra, la última novela de Pérez Reverte se queda a medio camino. Podríamos decir que su objetivo es igualmente digno, aunque mucho más modesto. Y hasta aquí mi comentario. Te invito a que dejes el tuyo y espero verte en un próximo vídeo. ¡Feliz lectura!